Es como sucede ahora cuando uno queda moroso en el sistema bancario y lo ponen ahí como deudor moroso, y uno va y paga, canceló la deuda, pero no lo borran del sistema. Entonces no se hizo nada, no se hizo nada, porque luego lo que necesita uno es la limpieza en el sistema. No solamente pagar, sino la limpieza en el sistema. No solamente necesitábamos pagar nuestros pecados y quedar en paz, sino también necesitamos recobrar la vida. ¿Cómo recobrábamos la vida después de haber pagado nuestros pecados? El Señor Jesucristo resucitó. La resurrección, que después también haremos un estudio si realmente murió y resucitó. La resurrección cumple dos funciones. Dice la Biblia que la resurrección del Señor Jesucristo es la única señal que Dios da para indicar que este Jesús es Dios. No son los milagros del Señor Jesucristo, no son las palabras del Señor Jesucristo que indican su deidad. En Romanos 1:4 nos dice que la resurrección del Señor Jesucristo es la única señal. Y cuando sus discípulos le preguntaban qué señal daba, que Él era Dios, Él decía que la única señal que daba era la resurrección. La señal de Jonás, o derribaré este templo, derribate este templo y yo lo levantaré en 3 días, o como Jonás estuvo en el vientre del pez, no de ballena sino de un pez, porque no podía estar en una ballena, en un gran pez, como 3 días estuvo en el vientre de un pez y 3 noches, así el Señor Jesucristo duró 3 días y 3 noches enterrado. Entonces Él está hablando de la resurrección, pero la resurrección también es una señal que Él puede darnos vida, porque resucitó. Y Él mismo lo dice: si yo a mí mismo me di vida, ¿cómo no le podré dar vida a ustedes? Entonces el Señor, por haber resucitado, es vital en el Evangelio la resurrección del Señor Jesucristo. Si este Jesucristo no resucita, quedamos en la misma olla, quedamos muertos y condenados. Y va a volver. Esto es lo que tenemos que creer. Lo único y suficiente, es lo único y suficiente para tener salvación. Entonces el Padre, cuando yo le pago mis pecados y mi muerte con la muerte del Señor Jesucristo, de este Señor Jesucristo, le pago mis pecados con la muerte del Señor Jesucristo, Él allá en los libros que tiene, porque dice que tiene unos libros, viene y dice: Vilma canceló, está en paz conmigo. Y el Padre dice: y voy a hacer un pacto con ella. Este es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Y voy a hacer un pacto y voy a firmar ese pacto. Dios dice: como los seres humanos siempre han creído que yo soy mentiroso, porque cuando desobedecemos a Dios le estamos diciendo mentiroso, y los seres humanos creen que yo soy mentiroso, entonces yo voy a sellar este pacto, que yo les voy a cumplir mi palabra, dice Dios. Y entonces nos da de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, que es Dios, es otra de las personas que tiene naturaleza de Dios, me lo dan para sellar, porque yo creí esto. No es como algunas religiones han inventado que todos nacemos y que en el bautismo en agua recibimos el Espíritu Santo. El agua no limpia, ni el mugre ahora va a limpiar pecados. Lo único que limpia pecados es la sangre del Señor Jesucristo. Es lo único que limpia pecados, ¿no? Entonces, cuando yo le pago al Padre mis pecados y mi muerte con la muerte del Señor Jesucristo, Él firma un pacto conmigo y me da de su Espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en mi ser, me vuelve a dar vida. Recuerden, la vida del ser humano es Dios. Por eso en 1 Juan 5, 11 y 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, esté sobre la tierra o debajo de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra, un muchacho se acercó y el Señor Jesucristo le dijo: sígueme. Y este muchacho le dijo, está en Lucas 5:60, 9:60, este muchacho le dijo: déjame que voy a enterrar a mi padre que acaba de morir. Y el Señor Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. O sea que los que iban cargando el ataúd estaban tan muertos como el que iba en el ataúd. Todo ser humano que no crea y no tenga al Señor Jesucristo y no haya pagado
sus pecados. Con la muerte del Señor Jesucristo, está condenado, está muerto y está sin vida. Cuando nosotros le pagamos al Padre con la muerte del Señor Jesucristo, Él firma un pacto con nosotros y nos da de su Espíritu. Y es cuando tenemos el Espíritu Santo y conozco la vida. Yo no le podría decir qué es la vida, porque tienen que vivirla. En la medida en que ustedes tengan al Señor Jesucristo, tengan al Espíritu Santo, ustedes van a saber qué es la vida. Y que la vida es mucho más que el respirar, que el comer, que el nacer, que el enterrar. Es mucho más. La vida es Dios. Y el ser humano fue creado para tener vida. El ser humano fue creado para tener relación con Dios. Hace muchos años, yo fui atea mucho tiempo. Cuando estudié psicología y cuando terminé psicología era atea. Y cuando el Señor Jesucristo me encontró, yo era atea. Pero cuando yo recobré la vida, cuando yo conocí esto y le pagué al Padre mis pecados y mi muerte con la muerte del Señor Jesucristo, y yo recobré la vida, entendí que ahora estoy viva y que antes estaba muerta. Y no me he dejado de llamar como me llamo, no he dejado de trabajar en lo que trabajo, mis padres siguen siendo mis padres, mis amigos siguen siendo mis amigos, pero ahora hay una diferencia. Antes estaba muerta, ahora tengo vida, porque Dios lo ha prometido. ¿De qué nos salvó? Esto es lo único y suficiente para tener vida. Lo que más nos inventemos, en su misma palabra, en la Biblia, el Señor dice: el que le añade o le quite algo a este plan de salvación, a este evangelio, maldito por Dios. Porque le está inventando. Es de muy alta sabiduría lo que Dios inventó para nosotros llegar a decirle que le quedó algo por fuera del tintero. Para nosotros decir, hombre, pero así tan sencillo. Es que no es sencillo. Es la muerte de Dios hecho hombre. No es tan sencillo. Es que no fue Pedro Perico de los Palotes que murió por mí. Fue todo un Dios, el único Dios que hay, que se hizo hombre y murió por mí. El Dios verdadero, el Dios creador, que murió por mí y me regaló su muerte para yo pagar mis pecados. Sin Él haber desobedecido, sin Él haber pecado. Esto es prodigioso, esto es una excelente noticia. Y está a disposición de cada ser humano. Y nomás hay plazo para tomarlo y pagar hasta la muerte física. Después de la muerte física no hay posibilidades. ¿Por qué? Porque es por creerle a Dios. En la muerte física yo voy a conocer toda esta verdad a nivel espiritual. Entonces después, cuando venga el Señor Jesucristo, todos los seres humanos vamos a resucitar. Unos van a resucitar muertos porque no pagaron con la muerte del Señor Jesucristo. Otros vamos a resucitar con vida porque pagamos la muerte del Señor Jesucristo, y ahí se va a determinar dónde va a seguir su existencia cada uno. Los muertos se les va a mandar a un lugar donde ellos existan en su condición de muerte, que la Biblia lo llama el infierno, y los vivos se nos va a crear, se nos va a diseñar un nuevo cielo y una nueva tierra con unas condiciones diferentes, con este cuerpo, que la resurrección es del cuerpo. La resurrección no es del espíritu, es del cuerpo. Es la fundición otra vez de materia y espíritu. ¿De qué nos salvó? ¿De qué? La gente dice, me salvé y la salvación. La palabra salvación también es un término griego que significa salud, bienestar. ¿Qué es lo que el Evangelio, qué bienestar nos da? ¿Qué salud? ¿De qué nos salvó? Lo primero que hemos estado aquí hablando, nos salvó de la muerte. Los que hemos creído y pagamos con la muerte del Señor Jesucristo, de este Cristo, tenemos vida, y vida eterna, porque somos eternos. Nos hemos salvado de la muerte. Los que conocemos al Señor Jesucristo, aunque nos entierren, nos enterrarán con vida y resucitaremos con vida. Nunca conoceremos ya la muerte. No conoceremos la muerte. Entonces nos salvó de la muerte. Nos salvó, como les decía, por morir en la cruz, nos salvó de la maldición de Dios por nuestros pecados. Estábamos malditos por Dios. Entonces, por haber pagado, y como el Señor Jesucristo se recibió toda la maldición de Dios en la cruz,
Entonces me libró, ya no soy maldita por Dios, no tengo la maldición de Dios, tengo la bendición de Dios por Jesucristo. Por eso les digo que la bendición no es la cruz, la bendición es este Jesucristo muerto en una cruz. Logró quitarme la maldición y logró darme la bendición.